El fin de todo mal, por Jeremy Locke. Capítulo 5. Tácticas. Primera parte. No existe la anarquía, solo hay tiranía. Todas las culturas enseñan la nobleza de la autoridad. Todas pretenden defender la seguridad del pueblo contra otros pueblos que quieran dañarles. La anarquía ha sido considerada el enemigo universal para cualquier autoridad a lo largo de la historia. Mientras algunas culturas han agregado el racismo, la economía, el terrorismo, el nacionalismo y un sinfín de enemigos a la mezcla, la anarquía es considerada el enemigo de cada cultura. No existe tal cosa como la anarquía. Uno no va a matar a su vecino en la ausencia de la policía. Tú no eres malvado. Aquellos que desearían este tipo de control y la violencia sobre los demás te han enseñado que no eres digno de autogobernarte. Ellos te han enseñado que careces de la inteligencia, el autocontrol y ninguna valía. Enseñan que solo el gobierno puede decidir por ti. En realidad, la palabra gobierno significa tiranía. Solo existe para justificar la propiedad sobre nosotros. No necesitas ningún gobierno. Eres un ser humano y como tal tienes un valor infinito. Tú y solo tú estás legitimado para controlar tus acciones, tu expresión y tu trabajo. Todo aquel que intente alguno de estos tipos de control debe recibir tu permiso primero. Si no lo hacen, son el mal. La anarquía es una mentira. Fue creada por los tiranos para engañarte. No hay tal cosa como la anarquía. Solo hay tiranía. Monarquía. Desde los primeros días del hombre, los reyes han sido los que miraban a su alrededor y veían a los demás como herramientas para ser utilizadas. En lugar de edificarse a sí mismos en la sabiduría y la comprensión de que es posible la prosperidad, prefirieron hacerlo en la pereza del robo y del control. En forma primitiva, estos eran los hombres que usaban su fuerza física superior y mediante la amenaza y la violencia intimidaban a los demás. Su demanda, muy sencillo, dinero. Los hombres más fuertes vivían del trabajo de los demás. El éxito de tales hombres se mide en los términos de la cultura moderna para ellos. Algunos eran matones y brutos, otros bárbaros y ladrones. Debido a su limitado éxito y a la brutalidad sin fin, el mal difícilmente puede tener a las personas en cautiverio por mucho tiempo. Las revueltas y luchas de poder eran comunes. Era extremadamente difícil para los opresores perpetuar el control sobre la gente a través de la extorsión. A medida que la historia avanzaba, hombres significativamente más astutos idearon el elemento de control necesario para estabilizar el poder sobre la gente. Este elemento no es otro que la cultura. En lugar de la extorsión y la brutalidad, crearon los conceptos de dominio legítimo y de monarquía. Su objetivo era impedir las revueltas de la gente, enseñándoles que su autoridad era legítima. Este es el objetivo singular de toda cultura. Desde hace miles de años, la cultura de la monarquía esclavizó a toda la humanidad bajo los nombres de jefe de tribu, rey o emperador. Todos los títulos nobiliarios fueron creados para reforzar la imagen de la lealtad familiar. Las personas
que de forma natural son respetuosas y deferentes hacia sus familias, fueron adoctrinadas en la creencia de que la realeza era la familia más importante. El rey fue visto en todas las culturas como algo a medio camino entre un padre y un dios. Esta idolatría por la familia real se convertiría en el cimiento para la monarquía. La gente fue enseñada que obedecer a la nobleza era la forma más grande de respeto a sus padres y madres. El objetivo de la cultura fue el de distorsionar la comprensión que el pueblo tenía de la realeza, de hecho, simples extorsionadores, y cambiar dicha percepción por la de que ellos eran personas necesarias en sus vidas. El resultado fue que la gente rara vez se sublevó. La cultura de la monarquía adoctrinaba a la gente con conceptos tales como nobleza, lealtad, deber y honor. Cada una de estas ideas no solo son simples mentiras, sino que están hábilmente diseñadas para hacer creer a la gente que su valor es inferior al valor del rey. Sin las trampas de la cultura, el rey sería considerado simplemente un matón que roba el alimento y el trabajo de los demás a punta de espada. He aquí su majestad, el rey. Toda cultura es una mentira y está diseñada especialmente para mantener a los poderosos en el poder. Historia de la libertad. A medida que la era de los reyes iba llegando a su fin, las culturas comenzaron a desintegrarse y la libertad creció. Esto dio como resultado dos ataques específicos y muy poderosos contra la monarquía: la Carta Magna y la Declaración de Independencia. Cada vez que las culturas comenzaron a tambalearse, la gente aprendió más acerca de su propio valor. Así pues, cuando la rebelión se extendió entre gente de gran coraje, la cultura perdió su poder, de forma que el pueblo fue capaz de ver que ningún rey tiene derecho sobre ellos. Así empezaron a ver un atisbo de su propia valía. Los ingenieros del mal entendieron que el mundo finalmente había aprendido a ver más allá de la cultura de la monarquía. Con una asombrosa velocidad y en tan solo unas pocas generaciones, proyectaron la cultura de las naciones para reemplazar el antiguo orden. Bajo el paraguas de la nacionalidad, los individuos son más esclavos de las fronteras que en ningún otro momento de la historia. El poder de mi rey fue sustituido por un cultural poder superior: nuestro país. Naciones han causado más muerte y esclavitud que cualquier grado de monarquía jamás imaginable. La historia de la libertad muestra que incluso aunque las naciones crezcan fuertes, las lecciones de la cultura de la monarquía se han aprendido. La libertad avanza en todo el mundo a medida que aumenta la población. Las culturas son destruidas por la libertad constantemente y las lecciones para combatir las nuevas tácticas de engaño por parte del mal se están aprendiendo en todo el mundo. La violencia de las naciones aumenta a medida que se elevan los gritos de libertad. Cientos de millones de personas han sido asesinadas y miles de millones han sido esclavizadas en la historia reciente. Todo ello son intentos vanos de los hombres del mal para seguir aferrados al poder. Cuando la estabilidad de sus imperios es impedida, ellos hacen que llueva sangre sobre las cabezas de los hombres. La historia de la libertad demuestra
que este tipo de violencia no significa que el mal esté creciendo. Todo lo contrario, anuncia su muerte. La violencia y la aplicación estricta de la ley se hacen necesarios para el mal cuando la influencia de la cultura ya no puede controlar efectivamente las mentes de la gente. La muerte de los reyes, las transiciones de las naciones, las mutaciones de la cultura y la extrema violencia de los gobiernos son la evidencia del fin del mal. Autoridades de todo tipo luchan por respirar en un mundo que está aprendiendo a asfixiarles para siempre. En el mundo en que tú y yo habitamos, la guerra ya está ganada. Solo tenemos que observar cómo muere el mal. Continuamos.